Vamos a ver ahora otra manera de instalar los paneles en la cubierta. Es una forma que se está instalando mucho en toda Europa y está motivado sobre todo para intentar aprovechar la luz del sol desde la hora más temprana del día hasta la hora más tarde. Para intentar aprovechar la luz a primera hora de la mañana, obviamente, hay que orientar los paneles al este, que es por donde va saliendo el sol por la mañana, y por la tarde al oeste. Esto nos lleva a una disposición combinada entre paneles orientados al este y paneles orientados al oeste. Se conoce como ala delta, delta wing, y da unos resultados buenos en sistemas de autoconsumo directo, es decir, en aquellos que no tiene acumulación en batería. La simulación que hemos podido hacer sería esta que veis aquí, en la que os decía, hay una disposición de 20 paneles, 8 kilovatios pico en paneles. Los soportes serían con módulos prefabricados de hormigón que cumplen una doble función. Por un lado, actúan de soporte para posicionar el panel, y por otro funcionan como lastre, de tal manera que en un solo módulo obtenemos las dos características. Si se opta por una típica estructura metálica en aluminio, habría que lastrarla o fijarla de alguna manera para evitar que el viento hiciese efecto vela en los paneles y se lo llevase. Otra de las ventajas que tiene este sistema, y hablando de viento, es que el panel está sometido a muchísimas menos torsiones. En una orientación habitual, orientación sur a 30 grados, lo cual implica que los paneles las filas de paneles estén separados. Si tenemos viento norte, o noreste, o noreste, o noroeste, el panel carga viento por la parte de atrás y está sometido a fuerzas que torsionan el cristal. Estas torsiones generan unas microfisuras que a la larga, con el tiempo, acaban provocando defectos en el panel, puntos calientes y cosas así que pueden llegar incluso en situaciones extremas a quemar el panel. Entonces, claro, esta disposición es muy buena para evitar los efectos del viento sobre los paneles. Y ya os digo, la combinación con el bloque prefabricado es una solución muy buena. Además, creo que va en la línea de los materiales utilizados también en esta construcción. ¿Qué más deciros sobre esto? Veis también la integración con el equipo de ACS, que en este caso he puesto el panel en posición horizontal, que es la manera que creo que mejor se integra con el resto. Y fijaros que queda bastante espacio libre en la parte posterior. Eso es otra de las características fundamentales de esta manera de colocar los paneles, y es que la concentración energética por metro cuadrado es muchísimo mayor. Para que podamos ver esto con mayor claridad, podemos comparar el mismo número de kilovatios pico dispuestos de una manera y de otra. A la derecha tenemos orientación sur con paneles a 30 grados y 8 kilovatios picos que ocupan prácticamente la totalidad de la cubierta. Hay que decir que la separación entre filas es bastante buena. Nos vamos aquí a 1,85 m entre una y otra. El ángulo solar, en este caso, lo tenemos a 20 grados. En invierno, a mediodía, estaría aproximadamente a unos 30 grados de elevación con respecto al horizontal. Con lo cual, esta separación es más holgada quizás de lo
de lo teórico, pero nos va a dar mejor resultado en invierno. Aquí podemos ver también, bueno, continuando con lo que os decía, de la concentración energética por metro cuadrado, yo creo que aplastante, es decir, 8 kilovatios pico a la derecha y 8 kilovatios pico a la izquierda. La concentración por metro cuadrado es muchísimo mejor en el sistema delta. Tenemos toda la parte de atrás de la cubierta para hacer una posible ampliación. Es decir, ahí entrarían pues unos 18 paneles más aproximadamente. ¿Vale? En cuanto al impacto visual que pueda tener una disposición u otra, pues vemos que en la instalación a 30 grados son de líneas más rectas. Obviamente aquí lo que vemos es el ángulo de pico, pero quizás sea menos invasivo el sistema delta, es decir, se ve bastante menos. Si nos colocamos a la altura de una persona, que creo que el modelo este tiene aproximadamente 1,70 m, y miramos al techo, pues bueno, vemos que el sistema delta no se ve, ¿vale? No se ve por el ángulo que tiene. Entonces, claro, es una posición muy interesante. No tiene impacto visual. Sin embargo, el sistema tradicional a 30 grados, desde la misma distancia, la distancia a la que está el modelo de la fachada es la misma tanto en uno como en otro. Ya vemos que aquí se ve. Con lo cual el impacto en delta podemos decir que es menor. Tanto una instalación como la otra iría con módulos prefabricados de hormigón. ¿Vale? Aquí la integración del sistema solar térmico obligatoriamente tendría que ir con el panel captador en posición horizontal. ¿Vale? Con el acumulador en la parte posterior y las máquinas de aire acondicionado igual. La electrónica que conlleva una instalación u otra, como estamos hablando que son los mismos kilovatios pico, se moverían por la misma electrónica. Es decir, en ambos casos, si optamos por la más sencilla, se manejarían con un solo inversor. Por ejemplo, un inversor Fronius, que es capaz de manejar 9 kilovatios pico en panel, tanto en un caso como otro. Sería necesario uno que tuviera 2 MPPTs, ¿vale? Dos seguidores, digamos, de máxima potencia. ¿Por qué? Porque en el sistema delta tendríamos que poner uno de los strings, por ejemplo, el orientado al este, en una entrada del inversor, en un MPPT, y el otro, la orientación oeste, en otro MPPT diferente. ¿Vale? En el caso de efectuar una ampliación del posicionamiento delta porque la vivienda tenga un requerimiento energético muy alto, pues entonces ya sería necesario añadir un segundo inversor. Es decir, en monofásico no vamos a conseguir un inversor que maneje 15 kilovatios. Eso sería lo que le entrase. Entonces, claro, puestos a elegir uno u otro, depende de dos factores. Por un lado, los requerimientos energéticos de la vivienda. Si el requerimiento energético de la vivienda es muy alto, tendríamos que irnos obligatoriamente al delta porque tiene mayor concentración de energía por metro cuadrado. Es decir, aquí podríamos incluir 15 kilovatios pico. Sin embargo, en la disposición con orientación 30 grados, solo podríamos tener 8 kilovatios pico. Entonces, claro, si la demanda energética de la vivienda es muy alta, sistema delta. Si es una demanda normal y tiene acumulación, habría que optar por el modelo a 30 grados. ¿Vale? Quizás esos sean los condicionantes sobre los que se deba de valorar